Sí se nota en las fotos que hubo un levantamiento de punta nasal y un mejoramiento de la parte estética de la nariz. Doctor Calvo, muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola, buenos días, buenos días. Más bien, gracias por la entrevista, gracias para discutir este tema que ahorita está en toda la actualidad. Claro, doctor Calvo, cuando en la revista de Hildebrand, en sus 13, se describe todas las cirugías a las que se ha sometido la presidenta, y cuando se ha revelado antes que incluso intervino otro cirujano para operar específicamente la nariz, un especialista en rinoplastía. ¿Qué es lo que tiene que decir usted sobre esto? O sea, ¿cómo se describe cuáles son los requerimientos, en qué condiciones debe estar el paciente, cuánto tiempo de aislamiento supone? Bueno, en las fotos posteriores a la operación se notan los cambios, ¿no? Y para una operación de ese tamaño, de nivel moderado, digamos, se necesita que la vea el cardiólogo y una serie de exámenes de sangre para detectar si la señora o el paciente está con la hemoglobina baja, si la coagulación está bien, si el corazón está bien, porque de todas maneras una operación, sea con sedación, anestesia general o anestesia local, implica un riesgo para el paciente. En este caso, según la entrevista que le han hecho a la señorita y lo que ha declarado, se ha hecho una blefaroplastía inferior, o sea, se ha retirado las bolsas de los ojos, se ha puesto unos hilos de sustentación, que son unos hilos que levantan la cara así, y se ha hecho un relleno facial para esconder estos surcos. Eso es lo que refiere la entrevista. Es una cirugía que posiblemente, más la rinoplastía, unas 3 horas aproximadamente. Ahora, lo que ha revelado el doctor Cavani en su declaración ante la fiscalía es que la señora estuvo 2 días internada en la clínica. Ahora, esto supone, ¿qué capacidad tiene uno, digamos, de actuar con normalidad en esta condición? Porque tienes que ser sometido a anestesia, ¿no es cierto? Te tienen que desconectar por un tiempo, porque sobre todo en el caso de la rinoplastía, entiendo, ¿no? En realidad, para las 3 cirugías, ¿no? Posiblemente haya sido una sedación. Sedación quiere decir que el anestesiólogo lo que hace es, a través de la vena, coloca al paciente un sedante potente que desconecta al paciente de su entorno, de su realidad. Cuando está desconectado el paciente, el cirujano, en este caso los doctores que han intervenido en la nariz y las otras zonas de la cara, ponen anestesia local, que es como cuando pone el dentista. Y esa desconexión de la realidad es durante lo que dura la operación, que es más o menos 3 horas o de repente más, dependiendo de la habilidad del cirujano. Ahora, lo que describe el doctor Cavani en el testimonio ante la fiscalía es que se ha sometido a rinoplastía, a relleno de surcos masogenianos, a hilos tensores, o sea que le han aplicado hilos tensores, a una abdominoplastía y además a una blefaroplastía interior, es lo que dice. Ahora, en el caso específico de la rinoplastía, ella dice que tenía un problema, que no podía respirar y por eso se hizo la operación, pero eso hubiera supuesto, me imagino, una intervención sobre el hueso, es algo mucho más agresivo, y ahí sí tiene que haber anestesia total, ¿no es cierto? Y tiene que haber además la intervención normalmente en la sala de operaciones de un otorrinolaringólogo, ¿no? Que es el que debe conducir el otro aspecto que no es el puramente estético, ¿no? La septorrinoplastía, que sería el caso, porque es funcional, ¿no? Refiere que no respiraba, pero también hay un cambio estético. Entonces, la anestesia ha tenido que ser forzosamente sedación, y si la paciente es muy nerviosa, anestesia general. Una de esas 2 alternativas. La anestesia local no podría haber operado, porque es una cirugía más invasiva. Y sí se nota en las fotos que hubo un levantamiento de punta nasal y un mejoramiento de la parte estética de la nariz. Claro, o sea, yo sé que es difícil en esta condición hacer un diagnóstico, pero no hay ninguna evidencia. Yo he visto personas a las que han operado por problemas respiratorios, o sea, por desviaciones serias, ¿no es cierto?, óseas en la nariz, y es otra cosa, doctor Calvo, ¿no es cierto? La duración de la operación, la intervención de más de un profesional en la intervención, el tiempo de recuperación y el estado en el que queda la cara, si te martillan prácticamente la nariz, ¿no? Claro, eso es así lo que dice, pero
no podemos saber, ¿no? Porque de repente solo era un problema de cartílagos y no necesitaba martillar, solo necesitaba, como dicen, no solo necesitaba cortar con tijera o bisturí, eso realmente no lo sabemos. Pero sí, lo que sí es cierto es que la cirugía se hace más compleja y más larga. Entonces, solo la nariz de repente ha demorado 2 horas, 3 horas, solo la nariz. Y ahora la bléfaro otros 40 minutos, los hilos otros 40 minutos o 1 hora, el relleno facial, que es tomar grasa de la barriga, se toma un poco de grasa y se inyecta surcos nasogenianos, son estos surcos de acá, rellenar estos surcos es otros minutos, ¿no? Todo va acumulando el tiempo y hace que la paciente forzosamente, o general o sedación, porque no un paciente confortable no va a tolerar 3 o 4 horas echado en una sala de operaciones con la incomodidad que representa eso, y no solo no solo la incomodidad, sino que también la inseguridad. Nos da seguridad que el anestesiólogo anestesia al paciente, no nos da seguridad estar con anestesia local. Y es una paciente que necesita mucha seguridad por lo que representa. Ahora, la abdominoplastía, en este caso, por lo que cuenta además la entonces amiga de la presidenta, es aparentemente, ¿qué le han hecho? ¿Una liposucción o le han hecho una operación que podría ser mayor que eso? Es que yo he escuchado el audio, ¿no? Y ella no dice eso, dice que se despertó la señora presidenta y tenía unos huequitos en el abdomen. Esos huequitos deben ser, presumimos, de lo que tomó anestesia, de lo que tomó la grasa el doctor, que se toma muy poquita grasa para rellenar los surcos. Una abdominoplastía ya es una cirugía mayor, es una cirugía grande, donde se corta un segmento del abdomen y se estira la piel y se disminuye la grasa bastante, se sacan 3, 4 litros de grasa o 5 del cuerpo y representa un cuidado mayor, 15 días por lo menos de descanso de las actividades usuales, y ahí sí la anestesia ha tenido que ser de otra manera y es un cambio mayor, ¿no? Porque lo que dice en la grabación es una cosa y después abdominoplastía me parece que, a menos que ya lo declare el doctor, no se ha realizado, ¿no? Ahora, para terminar, doctor Calvo, este tema de la historia clínica es una seria irregularidad, ¿no es cierto? Es decir, cuando se hace cualquier tipo de procedimiento, es obligatorio por ley que exista una historia clínica y que ésta se conserve, ¿no? Sí, porque es un documento médico legal, porque imagínense que pase algo y se necesita ese documento. Si bien la ley peruana, porque dice que la historia clínica es propiedad del paciente, cuando un paciente pide su historia se le da un duplicado y la historia queda en el archivo, porque de repente vemos a ese paciente en 1 año, en 2 años, necesita otras cosas y tenemos que saber qué se hizo en ese momento, si fue alérgico a una medicina, si algo chocó, algo pasó. Es un documento muy importante que representa la historia clínica. Para saber claro, es lo que tenía ese paciente, es una foto del paciente pero por escrito. Eso es la historia clínica y la necesitamos forzosamente tener en los archivos de la clínica. Ahora, es una irregularidad, por decirlo menos, que se la haya llevado, ¿no es cierto? Porque bueno, sí, eso parece, según lo que relata, parece una cosa así de niños, ¿no? ¿Cómo es posible que...? Porque eso va contra el mismo paciente, que yo me lleve mi historia y después el médico no va a saber qué me hizo. Porque claro, pues, el problema es que acá todo indica, más o menos evidente, que lo que pretendía es, al llevarse la historia, pretender desaparecer, valga la redundancia en este caso, la historia, es decir, lo que había ocurrido. ¿Cuáles eran los procedimientos realmente a los que se había sometido, no? Pero se notan en el rostro esos procedimientos, ¿no? Se nota que no solo ha sido una rino, se nota que ha sido la rinoplastía, más porque se nota en las fotos antes y después, es claro que se ha hecho más de una cosa para un ojo entrenado, ¿no? Para una persona entrenada. Claro, o sea, se puede haber llevado el papel, pero no puede desaparecer su cara, digamos, ¿no es cierto? Las evidencias. Así es. Doctor Calvo, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy gentil. Muy buenos días. Si me puede dar un minutito. Por favor. Sí, hay un conflicto entre médicos y odontólogos y lo pueden tratar después por esto de la bendita ley. Lo estamos tratando, doctor. Hemos escuchado a las dos partes y la bronca no termina, pero vamos a estar dándole cobertura al tema más de lo que ya lo hemos hecho. ¿Puede estar usted seguro? Sí, por favor. Los dos tienen su parte de razón, pero hay que ponerse de acuerdo y tratar de que
el resultado sea que el paciente esté más confortable y la salud del paciente. Ni médicos ni odontólogos, tiene que haber un punto medio. Muchas gracias, doctor Calvo, y sobre todo por su invocación a la serenidad y a la sensatez. Muchas gracias.